Unidad 1. Teoría del comercio internacional. Introducción. En los últimos años, las tendencias del comercio exterior se han sustentado básicamente en la globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel mundial, destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos comerciales en diversas partes del mundo, lo cual involucra el manejo de aspectos relacionados con manejo de la logística internacional, el desarrollo de la formulación y evaluación de proyectos de exportación e importación, la legislación internacional, el conocimiento de procesos aduaneros y las técnicas y estrategias para realizar una negociación internacional, así como el manejo e implementación del comercio electrónico a nivel mundial. Concepto y características del comercio internacional. El comercio presenta desde luego dos aspectos o fases esenciales, a las cuales debe atenderse para lograr tener una idea muy clara de esta fundamental actividad social: el aspecto económico y el jurídico. Desde el punto de vista económico, se ha considerado el comercio como el conjunto de operaciones de intercambio de bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general y de los seres humanos en particular. Desde el punto de vista jurídico, el comercio se conceptúa como la actividad por medio de las cuales las personas realizan actos de intercambio de bienes y servicios con el propósito de lucro y de cuyas actividades se generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles. Cuando el hombre produjo o adquirió bienes, no para consumirlos, sino para hacerlos llegar a otros hombres, es decir, para comercializarlos con el propósito de ganancia, lucro o ventaja económica, se dice que apareció el comercio. Cuando esas operaciones o intercambios de bienes y servicios se realizan entre personas, empresas o entidades ubicadas en diferentes países, se origina la actividad que se conoce con el nombre de comercio internacional. Por comercio internacional debe entenderse a la actividad en su conjunto, es decir, a la serie de lineamientos, requerimientos, directrices y normas que regulan a la actividad misma, independientemente de la nación o naciones involucradas en ella. En cambio, el comercio exterior se aplica a la relación económica y jurídica que se da en un lugar y momento determinado entre dos o más naciones específicamente señaladas. Subtema 1.1. Antecedentes históricos. El comercio combate el intercambio o intermediación aparece, como ya antes se expresó, en el punto culminante de la humanidad, con las primeras organizaciones sociales, cuando el hombre advierte que le es imposible bastarse a sí mismo de la satisfacción de todas sus necesidades y comienza a convivir con otros hombres para buscar mejores formas de sobrevivencia. Al momento en que un miembro de la sociedad se dio cuenta que tenía bienes que él no necesitaba de manera inmediata y que a su vez otra persona era dueño de bienes que le hacían mucha falta, se propuso realizar un trueque de sus bienes con la otra. De esa manera lograr probablemente la satisfacción de ambas necesidades. Esta etapa de la humanidad se puede ilustrar como un ejemplo. Si un hombre del grupo social era muy hábil para manufacturar alguna arma rudimentaria para la cacería, se dedicaba a producir varias que luego intercambiaba por carne y pieles con otros hombres que eran expertos en el arte de cazar, pero que no tenían la facilidad de fabricar hachas, arcos, flechas, artefactos indispensables para ello. Aquí aparece propiamente la operación de intermediación, es decir, el comerciante que adquiere bienes no para satisfacer una necesidad propia, sino para poner esos bienes al alcance de otro que en sí experimentaba la necesidad. La primera forma por excelencia de intercambio fue el ganado, en latis pecus, y de ahí vienen los términos pecunia, que es dinero, y valor pecuniario. Este último vocablo tiene hasta la fecha en uso corriente. Más tarde, cuando aparece el dinero como instrumento de cambio por excelencia, el comercio se consolidó y tuvo un desarrollo significativo en el mundo antiguo. En la era del mercantilismo surgieron los más importantes tratadistas llamados clásicos del comercio internacional: David Hume, David Ricardo, Adam Smith, entre otros. Estos autores atribuyeron a esta actividad una gran importancia, no solo económicamente, sino también en cuanto a política y temas jurídicos. Los mercantilistas consideraron que el individuo debería estar subordinado por el Estado, a fin de que los recursos se explotaran preferentemente a favor de éste. Estos autores, con sus ideas y sus teorías, contribuyeron a la creación de la llamada teoría clásica del comercio internacional, que tanta influencia ejerce aún sobre este importante tema económico. Subtema 1.2. Ventaja absoluta.
La ventaja absoluta es un concepto desarrollado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, para explicar los flujos de comercio de bienes entre países. La ventaja absoluta es la habilidad que se tiene para producir un bien usando menor insumo que otro productor, es decir, que la ventaja absoluta está presente cuando algo o alguien es el mejor desarrollando dicha actividad a un costo menor. El término es utilizado al comparar la productividad de una persona, una empresa o una nación con la otra. Por ejemplo, si una persona cuenta con mejor tecnología, más tiempo, más capital o mejores habilidades que otra, tiene una ventaja absoluta. Los beneficios en el comercio surgen a partir de las ventajas comparativas, así que las personas pueden obtener beneficios comerciales gracias a la ventaja comparativa. Así definido, un país puede tener ventajas absolutas en la producción de todos los bienes. Ejemplo número 1. Supóngase a modo de ejemplo la situación de dos países, A y B. En ambos se producen solo dos bienes, alimentos y vestuario. Los alimentos en el país A cuestan 4 pesos y el vestuario 8. En el país B los alimentos cuestan 10 pesos y el vestuario 16. De esta información se puede concluir que el país A tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes, y si el comercio respondiera a consideraciones de ventaja absoluta, no habría comercio. Ejemplo número 2. Un ganadero necesita destinar 20 minutos para producir 1 kilogramo de carne, mientras que un campesino necesita 60 minutos. Del mismo modo, el ganadero necesita solo 10 minutos para producir 1 kilogramo de papas, mientras que el campesino requiere de 15 minutos. Subtema 1.3. Ventaja comparativa. Una situación en la que el país o compañía puede producir un artículo o tomar dinero a préstamo con un coste inferior que otro país o compañía, en el sentido especial de que debe sacrificar menos de un bien alternativo para hacer su producción. El término se asocia tanto con la teoría de la ventaja comparativa, utilizada para explicar el negocio entre naciones, como con la teoría de la ventaja relativa, para explicar la existencia de mercados de swaps. Una ilustración del principio de ventaja comparativa, en caso ficticio, que confronta a dos grupos de individuos, uno más eficiente que el otro en los dos tipos de producción previstos, el queso y el vino, por ejemplo. La especialización de cada uno de los grupos en la producción para la cual disponen de una ventaja comparativa y el recurso del comercio libre beneficia a ambos. El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás. Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no sería los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos. Ventaja competitiva. En su obra Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior, publicada en 1985 por Michael Porter, denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes en forma de precios menores que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. Para Porter, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. Una empresa es lucrativa si el valor que obtiene de sus compradores supera el coste necesario para crear el producto. El crear productos para los compradores cuyo valor exceda al coste es la meta a toda estrategia empresarial. Para analizar el valor de una empresa es capaz de crear para sus compradores, Porter utiliza lo que él llama la cadena de valor o sucesión de actividades empresariales en las que surge el valor.
Cualquier característica de una empresa que le distingue del resto y la sitúa en una posición superior para competir. Las ventajas competitivas básicas son el liderazgo de costes y la diferenciación de productos.